Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando un poco de la actualidad de la selección argentina, teniendo en cuenta que falta cada vez menos para el debut mundialista. Será el martes por la noche en horario argentino frente a la selección de Argelia. Y se dieron algunas novedades en estas últimas horas. Se confirmó la lesión de Nicolás Tagliafico, pero todo estaría dado como para que lo esperen y esté disponible recién para el tercer partido. Hay muchas selecciones que han tomado estas decisiones con algunos de los mejores jugadores de su plantilla y todo parecería indicar que Scaloni va a tomar esta decisión con el lateral izquierdo, porque en definitiva, de todos los futbolistas del plantel, de los 26 que hay convocados, el único que verdaderamente es 100% lateral izquierdo es Tagliafico, así que lo van a esperar hasta que esté recuperado en esta fase de grupos del Mundial. Segundo, Marco Senesi, que es el jugador que fue escogido por el entrenador para reemplazar a Leonardo Valerdi, que se lesionó hace un par de días, ya se encuentra en los Estados Unidos. Difícilmente esté disponible para el duelo ante Argelia, pero ya lo van a poder contar con él para lo que resta del torneo. Y después vamos a intentar diagramar un poco cuál podría ser el 11 del debut. Hay algunas bajas, hay algunos huecos que hay que rellenar, pero Argentina igual es candidata a quedarse con la cuarta estrella de su historia. Empecemos. Casi 2 semanas lleva la selección argentina entrenándose en los Estados Unidos, desde que se juntaron por allá a finales de mayo, hicieron un par de prácticas en el predio de Ezeiza y después posteriormente emprendieron vuelo hacia Kansas City. En el medio los amistosos frente a Honduras e Islandia, y ahora ya todo listo mientras comenzó la Copa del Mundo, a esperar lo que va a ser el duelo inaugural frente a Argelia. ¿Cuál fue el principal inconveniente de la semana pasada? Que se conoció la lesión de Nicolás Tagliafico. Una lesión muscular grado 1, es decir, de las más simples en lo que respecta a las lesiones musculares, pero en definitiva, en un mundial es un problema tener una lesión muscular, porque como los partidos son tan juntos en lo que es el tiempo, porque Argentina juega contra Argelia este martes y después juega contra Austria el lunes, es decir, con 6 días nada más de diferencia, a lo mejor una lesión que es muy simple y que en el calendario a nivel clubes provocaría que te pierdas un solo partido, y a lo mejor es un partido con cero importancia de una liga doméstica. Acá es probable que te pierdas, y como le va a suceder seguramente a Tagliafico, los primeros 2 duelos del Mundial. Es una baja bastante sensible por el hecho básicamente de que Scaloni va a tener que recurrir a ese lugar de la cancha a un jugador que, si bien sabe cómo jugar en esa posición, no sabemos puntualmente si puede tener un rendimiento tan óptimo en el lateral izquierdo como si lo tiene en otro sector de la cancha. En principio, el reemplazante de Tagliafico sería Facundo Medina. Digo en principio porque hay otras posibilidades que se barajan. Lisandro Martínez se puede correr al costado izquierdo siempre y cuando ya el Cuti Romero esté para jugar. Podría jugar allí también Nicolás González. Contra Argelia no lo veo tan óptimo. A mí me parece que sería mucho más lógico que quizás Nico González juegue de 3 frente a un rival bastante menor, más allá de que Argentina es mejor que Argelia. Estamos hablando de una selección que viene de ganarle a Países Bajos en un amistoso, entonces hay que tener en cuenta todos los detalles. Y la última alternativa es que juegue Valentín Barco. Descarto al recién convocado Marco Senesi, de quien voy a estar hablando ahora más adelante, porque prácticamente acaba de llegar. Si bien también puede desempeñarse como lateral izquierdo, en principio sería una alternativa más enlazada cuando esté disponible. Entonces la baja de Tagliafico genera un problema. Primero porque en la lista de 26 original era el único que verdaderamente era lateral izquierdo. Scaloni decidió que en las alternativas de ese sector haya más jugadores que sean polifuncionales para ser marcadores de punta zurdo que otro lateral izquierdo suplente. Esto no sucede del lado derecho, porque más allá de cómo se encuentran físicamente Molina y Montiel, ahí tienen un titular y un suplente que juegan exclusivamente en esa posición de la cancha. Entonces, en el lateral izquierdo, no digo que tenga que improvisar, porque Nico González ha jugado allí, porque Medina ha jugado allí, porque Barco en el arranque de su carrera ha jugado allí, saben lo que es ser lateral izquierdo. Pero Nicolás Tagliafico lleva toda su carrera jugando en ese sector y en la selección argentina siempre ha tenido un rendimiento, ni siquiera te diría que aceptable, te diría que muy bueno. Entonces hay que tener en cuenta que la baja de Tagliafico puede ser bastante importante en estos primeros 2 partidos.
para con Jordania ya estaría disponible. Hay que ver si se arriesgaría en ese partido en caso de que Argentina ya esté clasificada, porque si obtenés buenos resultados en los primeros 2 cotejos, llegás al tercero ampliamente clasificado, porque ahora también se clasifican los terceros en este nuevo mundial. Entonces la situación de Tagliafico habrá que seguirla en el día a día. Y ya pasó el tiempo correspondiente para que Lionel Scaloni pudiera decidir el reemplazo de Leonardo Balerdi. Recordemos que el central se había lesionado antes del primer amistoso previo a esta Copa del Mundo frente a Honduras, pero el entrenador decidió tomarse prácticamente una semana junto con sus colaboradores para terminar de definir al reemplazo, porque quería ver cómo se encontraban los otros futbolistas que lamentablemente no estaban del todo bien físicamente. Entonces, en base a eso, iba a escoger el reemplazo. No puntualmente un jugador que pudiera jugar en tantas posiciones, porque Argentina tiene tocados en el lateral derecho, en la saga central, en el lateral izquierdo, en el pivote defensivo y en la referencia de área. Y obviamente no hay ningún jugador en todo el planeta que pueda cubrir todas las posiciones. No vas a traer un jugador que pueda jugar de defensor, de volante y de delantero. Pero por lo pronto, Marco Senesi, que finalmente terminó siendo el escogido por el DT, un futbolista que hasta había sido titular en uno de los 2 amistosos de la fecha FIFA de marzo, en aquel triunfo 2-1 contra Mauritania, terminó siendo el elegido. El jugador se encontraba de vacaciones cuando recibió la noticia, pero aún así no pasó tanto tiempo desde que dejó de entrenar. Es cierto puntualmente que lo más probable, más allá de que ya se encuentra en Kansas junto con el resto de sus compañeros, no formará parte del partido del próximo martes ante Argelia, porque el entrenador querrá verlo en un par de prácticas, ya para lo que va a ser el compromiso ante Austria del otro lunes 22 de junio. Ya para esas circunstancias seguramente Senesi pueda estar a disposición para ocupar un lugar en el banco de relevos. Es un futbolista que al poder jugar tanto como central y también de lateral izquierdo le da una variante más al DT. Además, más allá del aceptable rendimiento que tuvo durante esta última temporada en el Bournemouth, jugó también en una línea de 5 tanto de stopper por izquierda en ese sostén defensivo y hasta en alguna oportunidad en la mitad de la cancha, más allá de que no lo convocan justamente por esto último, sino por todas sus cualidades y virtudes defensivas. Si nos guiamos puntualmente por el rendimiento, quizás hasta Senesi podía llegar a merecerse la convocatoria más que Balerdi y más que Medina, que había sido en definitiva quien le terminó robando ese lugar, porque a Medina lo convocaron por tener más cualidades para jugar como lateral izquierdo, pero no puntualmente por haber tenido un mejor nivel a lo largo de toda esta temporada. Senesi finalmente tiene su premio más que merecido, porque si bien seguramente el jugador en algún momento necesitará respuestas de por qué quedó afuera de la lista de 26, hoy es un totalmente agradecido porque se mete en la nómina mundialista. Si en alguno de los partidos le toca jugar, hará lo mejor posible para el combinado argentino. Es un jugador que quizás a lo largo de los últimos 2 años, que ha sido convocado en la mayoría de las fechas FIFA, no ha podido tener esa continuidad necesaria en la selección porque siempre hubo otros nombres por encima de él. Hasta que no terminaron las eliminatorias sudamericanas en septiembre del año pasado, prácticamente que Scaloni siempre prefirió ir por la dupla central titular conformada por Cuti y Otamendi y en alguna oportunidad por Balerdi, que era el primer reemplazo. Ahora, ante la baja de este último mencionado, Senesi tendrá la chance de demostrar y podrá hacerlo nada más y nada menos que en un torneo de estas características como lo es la Copa del Mundo. ¿Y cómo formará la selección argentina este día martes frente a Argelia en el debut en la Copa del Mundo? Si bien voy a hacer un video horas antes hablando de la previa puntualmente del partido, podemos ir imaginándonos cuál podría ser el 11 inicial, obviamente con algunas dudas, porque la realidad es que todavía hay algunos jugadores que se encuentran tocados y con molestias, por lo que verdaderamente no se puede, primero, hoy poner el 11 ideal. Si Scaloni tiene en su cabeza el 11 en teoría perfecto que tenía en mente antes de la Copa del Mundo, muy difícilmente pueda ponerlo en este primer partido. Vamos puesto por puesto para ir viendo cómo se encuentran cada uno de los jugadores.
En el arco está claro que el titular indiscutible es uno solo, Emiliano el Dibu Martínez. Sin embargo, recién hace poco más de 24 horas empezó a entrenarse con los guantes puestos y si bien es cierto que los tiempos darían como para que pueda estar el martes, yo no quiero arriesgarme. Caso contrario, atajará a Rulli, pero el Dibu es número puesto para después de este encuentro ya estar en el 11 titular. No es un jugador que corre riesgo de tener alguna lesión más importante de cara al futuro. En el lateral derecho, Molina no sumó minutos en los amistosos, Montiel apenas lo hizo, pero el primero de los mencionados tendría que ser el titular. Recordemos que quien jugó los dos encuentros de preparación desde el arranque fue Agustín Jay, jugador del Palmeiras, que muchos creían que podía llegar a ser el reemplazo de Valerdi en la lista de 26, pero finalmente quedó afuera de la nómina, por lo que seguramente este lunes 15 de junio tenga que abandonar la delegación. En la saga central verán cómo se encuentra el Cuti Romero, pero de Cuti, Otamendi y Lisandro van a jugar 2 de los 3. Dependiendo de cuál sea la dupla central, ahí ya nos podemos guiar cuál va a ser la pareja de zagueros en lo que resta del Mundial. Con Tagliafico lesionado, acá hay dos alternativas: que jueguen Cuti, Otamendi en la saga y Lisandro Martínez de lateral izquierdo, o que Medina sea el lateral izquierdo. Será una de las dudas que tendrá que resolver el entrenador de cara a lo que va a ser el primero de los compromisos. En la mitad de la cancha, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul juegan seguro, Lionel Messi juega seguro. Como Julián Álvarez no participó en ninguno de los dos partidos amistosos, me imagino que el centroatacante titular en el compromiso frente al equipo africano va a ser Lautaro Martínez. Y nos falta un nombre en la mitad de la cancha. ¿Quiénes se pelean por ese lugar? Muchos futbolistas, dependiendo de cuál podría llegar a ser el esquema que plantearía el DT. Desde Ezequiel Palacios, que jugó como titular los dos partidos amistosos, jugando prácticamente como pivote defensivo, teniendo en cuenta que Leandro Paredes no llega de la mejor manera. Si Scaloni pretende agregar un cuarto mediocampista, Palacios sería quien ocupe ese lugar. En caso de querer jugar con algún jugador un tanto más ofensivo, los otros tres que pelean por esa última colocación en el campo de juego son Thiago Almada, que en teoría debería ser el titular porque fue el que mejor rendimiento tuvo en el 2025, más allá de que en el Atlético de Madrid no pudo tener el rendimiento deseado. Giuliano Simeone, que quizás todo lo contrario, al jugar por el lado derecho, que es por el lugar donde mejor se siente cómodo Messi, eso le quitaría posibilidades, pero aún así tranquilamente lo puede ubicar en cierto sector como para que todos terminen jugando en posiciones medianamente cómodas. Y el último futbolista es Nicolás González, que en principio jugaría por el costado izquierdo y Argentina se pararía con un 4-3-3. Hasta horas antes del partido no tendremos diagramado el 11 titular. Debido a las molestias, las lesiones, lamentablemente Scaloni seguramente no pueda poner el 11 ideal que tiene en su cabeza. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video: Nicolás Tagliafico lesionado, afuera de los primeros dos partidos, desgarro grado 1 aproximadamente, entre 14 y 17, 18 días de recuperación. Estaría disponible para el tercero de los cotejos frente a Jordania, pero me imagino que tampoco lo apurarían para esa fecha, salvo que el albiceleste necesite un triunfo para clasificarse. Marco Senesi confirmado como reemplazante de Valerdi, esto se sabe ya desde hace 48 horas. El defensor central que había quedado afuera de la lista de 26 finalmente fue confirmado por el entrenador y ya dejó sus vacaciones, que había comenzado hace pocos días, porque la realidad es que hasta finales de mayo se estuvo entrenando, esperando ver qué es lo que podía suceder con él de cara a la selección, y ya está en los Estados Unidos. No estará seguramente presente en el Durante Argelia, pero para los siguientes compromisos va a estar a disposición del DT, y con vistas a lo que será el debut en esta Copa del Mundo, algunas cosas para analizar y para resolver por parte del entrenador: cómo conforma la saga central, quién es el reemplazo de Tagliafico en el lateral izquierdo y cómo separará el equipo en cuanto a la formación, y de esa manera definirán si el hombre que falta en la ofensiva es un cuarto volante o un tercer delantero.